Buenas noches, amigos. Les saluda el licenciado Eduardo Blanco. Hoy vamos a estudiar la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, comúnmente llamada IVA. Esta ley tiene, grábenselo de memoria, 177 artículos, los cuales tenemos que grabarnos tres cosas, ¿qué es ley? ¿Qué es impuesto? ¿Qué es la transferencia? ¿Qué son bienes muebles? ¿Y qué es la prestación de servicios? Ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Ese es el artículo 1 del Código Civil. Transferencia es comprar y vender. Bienes muebles son aquellos que se pueden transferir de un lugar físico a otro lugar físico. Prestación de servicios, ese es un intangible. Ese es una prestación que posteriormente lo vamos a dar como consultoría o una prestación de una asesoría, etc. Ok, esta ley está compuesta por diferentes artículos. Por ejemplo, tenemos desde el artículo 1 hasta el artículo 77. Veamos el título preliminar del impuesto. En el artículo 1 vamos a encontrar qué es el impuesto. Y el impuesto se va a aplicar a la transferencia, a la importación, a la internación, a la exportación y al consumo de los bienes muebles corporales, o a la prestación, importación, internación, exportación y el autoconsumo, y de acuerdo a las normas tributarias que en esta ley regulan. En el artículo 2 tenemos los impuestos especiales, es decir, que este impuesto se considera especial porque es distinto a otros tipos de impuestos, y eso lo van a encontrar en el artículo 2. Luego entra el artículo 1. El título 1 tiene que ver con los hechos generadores del impuesto. Capítulo preliminar, generación de la obligación tributaria, y tenemos la interpretación del hecho generador. La interpretación del hecho generador, esta fue trasladada al Código Tributario y se derogó el artículo 3 de dicha ley. Capítulo 1, transferencia de bienes muebles corporales. Eso lo vamos a ver, el hecho generador, en el artículo 4, de bienes muebles corporales. ¿Cuándo yo voy a entender que he cometido un hecho generador? Cuando se transfiera de dominio a título oneroso, es decir, que recibe a cambio el pago de bienes muebles corporales. Luego viene el concepto de bienes muebles corporales. Eso lo van a ver o lo van a estudiar en el artículo 5, y se va a considerar como un mueble corporal cualquier bien tangible que se pueda transportar de un lugar a otro por sí mismo o por una fuerza o energía externa. Los títulos, valores y otros instrumentos financieros se consideran bienes muebles incorpóreos, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 7, literal D de esta ley. Veamos el concepto de transferencia. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 6 de dicha ley. Para efectos de esta ley se va a entender como transferencia de dominio de bienes muebles corporales no solo la que resulte de un contrato de compra-venta, sino que también se obliga a transferir el dominio de un bien al comprador al pagar su precio, sino también las que resulten de todo acto, convención o contrato en general, y que tengan por objeto transferir o enajenar a título oneroso el total o una cuota de dominio de esos bienes. Cualquiera que sea esa calificación o denominación, han cometido una transferencia. Veamos algunos enunciados de actos y hechos comprendidos en el concepto de transferencia. Esto lo vamos a estudiar en el artículo 7. Las transferencias en pública subasta, permutas,
daciones en pago, cesión de título de dominio de bienes muebles corporales, mutuos o préstamos de consumo, aporte de bienes muebles corporales propios o del giro de la sociedad u otras personas jurídicas, transferencia de bienes muebles corporales propios del giro de la entidad que ocasionen modificación, ampliación, transformación, fusión u otra reorganización de las sociedades, adjudicación y transferencia de bienes muebles corporales, transferencia de establecimientos o empresas mercantiles, constitución o transferencia onerosa del hecho del usufructo. Usufructo es la rentabilidad que yo obtengo de la explotación de la propiedad, es decir, lo que se le llama plena propiedad es el usufructo y lo que se le llama el derecho a la propiedad. La promesa de venta seguida de la transferencia de la posesión. En general, toda entrega onerosa de bienes que da a quien lo recibe constituye una transferencia de bienes muebles corporales. ¿Cuándo surge la duda? ¿Cuándo se causa el impuesto? Eso lo vamos a ver en el artículo 8. Y dice que las transferencias de dominio se van a considerar como hechos generadores del impuesto cuando se haya causado el impuesto. Es decir, cuando se haya emitido el documento donde se consta que la transacción u operación se ha dado. Y luego, ¿cómo vamos a hacer para cambiar o devolver los bienes? Eso lo vamos a ver en el artículo 9. El cambio o devolución de bienes de productos o mercaderías por encontrarse, llamémosle, en mal estado o que el plazo del consumo venció, averías, etcétera. Eso lo vamos a hacer de acuerdo al artículo 62, numeral 1 de la presente ley. Situación de territorialidad de los bienes. Eso se observa en el artículo 10. Cualquier transferencia de dominio va a constituir hecho generador, siempre y cuando teniendo en cuenta que estos bienes son matriculados o registrados en el país. En pocas palabras, no vayan a ir a decir que la situación territorialidad de la transferencia de dominio fue en Guatemala. Eso en Guatemala les van a aplicar dicha ley. La transferencia de dominio es única y exclusivamente en el país. Capítulo 2. Retiro de las empresas de bienes muebles corporales. Hecho generador, eso lo vamos a ver en el artículo 11. Fíjense, dice retiro de empresas de bienes muebles corporales. Sección 13, NIC 2, inventarios. Va a constituir hecho generador del impuesto cuando se dé el retiro o desafectación de bienes muebles corporales del activo realizable, inventarios, aún de su propia producción. Es decir, cuando yo estoy haciendo las transacciones entre materias primas, mano de obra directa y la carga fabril, surge el producto terminado. Si el producto terminado es transferido hacia otra entidad o a otra persona natural o jurídica, se da el hecho generador. Momento en que se causa el hecho generador, eso lo vamos a estudiar en el artículo 12. Y se va a entender cuando el impuesto en la fecha del retiro. Fíjense, quiere decir que si yo retiro el bien de mi activo realizable, es decir, de mi inventario, y no he emitido el documento que respalda dicha transacción, el hecho generador ya se dio. Por lo tanto, hay que documentar dicha transacción o transferencia. Situación territorial de los bienes, eso lo vamos a estudiar, como lo dije anteriormente, en el artículo 13. Es decir, siempre y cuando los bienes han sido constituidos como hecho generador del impuesto y estén situados, matriculados y colocados permanente o territorialmente en el país. Caso contrario, no constituye hecho generador. Capítulo 3, importación e internación de bienes muebles y servicios. Artículo 14, el hecho generador. Este va a constituir
un hecho generador por la importación e internación definitiva al país. A partir de ahí entra el crédito fiscal. La subasta o remates realizados en aduanas también va a constituir actos de importación o internación. Luego vamos al siguiente artículo y vamos a observar que mediante el artículo, en el artículo 15, en el artículo 15 vamos a descubrir que ahí está el momento en que se causa el impuesto. Es cuando se ha dado en forma definitiva la importación y la internación de dichos bienes. Se va a entender ocurrir y causada el impuesto. Cuando se emite el documento, cuando se realice el pago o cuando termine el plazo de la prestación del servicio. Ahora nos vamos al capítulo siguiente, capítulo 4, prestaciones de servicios, hechos generadores del servicio. Allá abandonamos ya los bienes muebles corporales. Eso también, para efectos de los servicios, el artículo 16 se refiere a la prestación de servicios proveniente de actos, convenciones o contratos en que una parte se obliga a prestarlos y la otra se obliga a pagar la contraprestación de dicho servicio. También en el artículo 17 encontramos el concepto del servicio, y para efectos de la ley se van a considerar todos aquellos servicios cuando se refiera a las prestaciones de toda clase de servicios, ya sean permanentes, regulares, continuos o periódicos. Además, los arrendamientos se consideran como prestaciones de servicio. Los arrendamientos, los subarrendamientos de inmuebles destinados a las actividades, los arrendamientos de servicios en general, confeccionar o ejecutar por sí o bajo la dirección de una u otra material mueble con materias primas aportadas por quienes encargan la obra, es decir, el maestro de obra ha prestado un servicio. La instalación, la confección de otras especialidades o de movimiento que haya tenido en cuenta pactado los servicios administrativos. Reparaciones, transformaciones, ampliaciones que no signifiquen una confección o construcción. Contratos generales de construcción o edificación de inmuebles nuevos o usados también se considerará como una prestación de servicio. Las comisiones, mandatos o consignación de ventas de remate o celebrados con instituciones o subasta también se consideran como prestación. El transporte de flete de carga, ya sea terrestre, aéreo, marítimo, de pasajeros aéreo, también se considera como prestación de servicio. Los prestados en servicio liberal, de profesiones universitarias o de contaduría pública, o servicios independientes no subordinados, también se consideran como servicios. El pago de dietas o cualquier otro emolumento que reciban los directores por los servicios prestados se considera como una prestación de servicio. El pago de membresías, cuotas o cualquier otra forma de similar naturaleza. Ejemplo, aquellas que se pagan dentro de una senda en concepto del servicio de vigilancia, aseo y limpieza, se considera transferencia de servicio. ¿Cuándo se va a causar el impuesto? Esto lo vamos a estudiar y evaluar en el artículo 18 de dicha ley, que se refiere a cuándo va a causar el impuesto en concepto de impuesto y se va a considerar como un hecho generador. La ley dice que de acuerdo a los artículos 97 y 100 de esta ley, y cuando se dé la terminación del servicio, cuando se entregue o se pague el concepto de el bien o la obra, si la prestación incluye la entrega o transferencia de un bien o ejecución, o cuando se pague total o parcialmente el valor de la contraprestación. La territorialidad de los servicios también está estipulado o administrativamente en el artículo 19.
las prestaciones de los servicios, siempre y cuando se haya desarrollado en el país. Luego tenemos los sujetos del impuesto. Los sujetos del impuesto se refiere a la capacidad tributaria y a la representación. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 20 y se refiere a las personas naturales o jurídicas, a las sucesiones, a las sociedades nulas e irregulares o de hecho, a los fideicomisos, a las asociaciones cooperativas y a las uniones de personas, que es lo que el Código Tributario le ha titulado la UDP o la sección 15, negocios en conjunto, o la NIC 28, negocios en conjunto. El artículo 21 se refería a la transición de la calidad de los contribuyentes. Eso estaba en el artículo 21 y ha sido transferido al artículo del Código Tributario. Transferencia y retiro de bienes, artículo 22. Este define cuándo se va a considerar transferencia y retiro de bienes. La gran mayoría de los comerciantes, ya sean mayoristas o por menor, o cualquier otra calidad que realicen dentro de su giro normal o habitual por sí mismos o a través de mandatarios o nombres de ventas u otra operación que signifique la transferencia onerosa, es decir, del activo realizable a las cuentas por cobrar o al efectivo equivalente. Las importaciones y las internaciones, eso lo vamos a ver en el artículo 23. Y este define que van a ser contribuyentes del impuesto quienes en forma habitual o no realicen importaciones o internaciones definitivamente de bienes muebles corporales, la prestación y el autoconsumo de los servicios. Eso se examina en el artículo 24. Y estos son los contribuyentes que en forma habitual o onerosa prestan los respectivos servicios de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4, título de esta ley. Clasificación de la habitualidad. Se faculta a la Dirección General para que califique o no a un contribuyente de habitualidad de cometer hechos generadores del impuesto. La Dirección General va a facilitar el factor para determinar quiénes o quién han cometido hechos generadores y él, haciendo uso de lo que le confiere la ley, puede calificar de habitualidad a un contribuyente y lo hace responsable tributario. En el artículo 26 tenemos la responsabilidad de la casa matriz y sucursales. Este es cuando las actividades a través de casa matriz local en el país, sucursales o agencias, tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuyentes y está radicada en la casa matriz, pero aquí se realizan las transacciones. Asociación de sujetos pasivos. En el caso de agrupamiento de sujetos pasivos señalados según el artículo 20 de dicha ley, van a estar organizados por un negocio u operación específica o particular. Entonces ahí se identifica quién es el representante legal de dicho agrupamiento y él es el responsable tributario de pagar los impuestos correspondientes. Sección tercera, exclusión de como contribuyentes del impuesto. Esto lo vamos a ver en el artículo 28. Lógicamente es todo aquel que no tiene la capacidad contributiva para poder ejecutar, llamémosle, transferencias de dominio. Por lo tanto, no se va a considerar como sujeto responsable tributario. Específicamente, los contemplados en dicho artículo 28. Y todavía está en colonia. Dice, aquellos que en los últimos 12 meses anteriores hayan efectuado transferencias por un monto menor a 50,000 colones, divídanlo entre 8.75 y les da el límite o el umbral de la capacidad o no tienen capacidad como sujetos pasivos. O dice que hayan tenido un total de activos inferior a 20,000 colones.
Divídanlo entre 8.75 y también van a descubrir si tiene o no tiene capacidad contributiva y les va a dar 2.285.71 o el anterior 5.714. Iniciación de actividades, eso se ve en el artículo 29 de la ley. Quienes inicien actividades estarán excluidos de la calidad de contribuyentes del impuesto siempre que su activo total sea inferior a 5.714.28 o que tengan un activo de 2.285.71. La opción para la calidad de contribuyente le corresponderá también a la Dirección General y eso está relacionado con el artículo 30 siempre y cuando teniendo los parámetros correspondientes. Inexistencia de créditos fiscales. Eso lo regula el artículo 31 y está referenciado con el artículo 65 de esta ley. Van a estar excluidos de la inexistencia del crédito fiscal aquellos sujetos excluidos como contribuyentes. Quiere decir que esos son los que le damos como contribuyentes la factura a los no sujetos o sujetos excluidos. No inclusión del recargo por impuesto, artículo 32. En las facturas o documentos equivalentes que emitan los excluidos no deben de considerar el 13% del impuesto. Responsabilidad del pago del impuesto. Eso lo vamos a ver desde el artículo 33 hasta el artículo 38 que fue derogado y transferido al Código Tributario. Bueno, quedémonos hasta aquí en mi primer video. Les saluda Cultura Financiera, Blanco, CEPROF y BHE. Gracias, se cuidan mucho.